Saludos a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos acerca de los factores de riesgo y protección para el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué es un factor de riesgo? Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, un factor de riesgo es todo aquel rasgo, exposición o característica que incrementa las probabilidades de sufrir una enfermedad o lesión. En este caso, un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas puede ser entendido como todo aquel rasgo, exposición o característica que incremente las probabilidades de consumo de las sustancias psicoactivas, como el alcohol, el tabaco u otras drogas. Los factores de riesgo se clasifican en 4 tipos de factores: los factores individuales, los factores familiares, los factores escolares y por último, los factores de tipo comunitario. Los factores individuales son todos aquellos factores que se encuentran relacionados a la constitución biológica del sujeto y a sus gustos e intereses. Algunos de los factores individuales que incrementan las probabilidades de consumo de sustancias psicoactivas son la edad, la baja autoestima, la carencia de valores, la personalidad y problemas relacionados con el comportamiento. Los factores familiares son todos aquellos factores que se encuentran relacionados a la familia y al contexto familiar. Se ha comprobado que aquellos sujetos provenientes de familias disfuncionales o que son víctimas de violencia intrafamiliar o poseen familiares consumidores o adictos, cuentan con mayores probabilidades de consumir alcohol, tabaco u otras drogas. Por otra parte, los factores escolares son todos aquellos factores relacionados al contexto escolar o académico. Se ha comprobado que aquellos estudiantes que poseen un bajo rendimiento académico o cuentan con compañeros consumidores o adictos presentan mayores probabilidades de consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Por último, tenemos a los factores comunitarios, los cuales se encuentran relacionados con el contexto social en el que se desenvuelven los sujetos. Se ha demostrado que las costumbres o tradiciones poseen una fuerte influencia en el consumo de sustancias psicoactivas. Del mismo modo, el fácil acceso a estas sustancias incrementa las probabilidades de su consumo, así como contar con vecinos consumidores o adictos o vivir en zonas con alto índice delincuencial. Ahora revisemos qué es un factor de protección. Un factor de protección es todo aquel rasgo, exposición o característica que disminuye las probabilidades de sufrir una lesión o enfermedad. En este caso, los factores de protección para el consumo de sustancias psicoactivas pueden ser entendidos como aquellos rasgos, exposiciones o características que disminuyen las probabilidades de consumo de sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, tabaco u otras drogas. Los factores de protección se clasifican en 4 tipos de factores: los factores individuales, los factores familiares,
los factores escolares y por último, los factores comunitarios. Algunos factores de protección de tipo individual pueden ser la edad, una alta autoestima, la personalidad, un comportamiento apegado a normas, leyes, valores y principios, la práctica de deportes y las creencias religiosas, las cuales disminuyen las probabilidades de consumo de sustancias psicoactivas. Los factores de protección de tipo familiar se encuentran relacionados con la familia y las características del contexto familiar. Se ha demostrado que aquellos individuos que provienen de hogares con un alto nivel de cohesión familiar, donde existen altos niveles de comunicación, reglas claras y se promueven hábitos y estilos de vida saludables, poseen menores probabilidades de consumir sustancias psicoactivas. Algunos factores de protección de tipo escolar que disminuyen las probabilidades de consumo de sustancias psicoactivas son el pertenecer a clubes de estudio o deportivos, el contar con un alto rendimiento académico, el contar con una supervisión constante de profesores, prefectos o administrativos, y también el hecho de contar con compañeros que practican hábitos y estilos de vida saludables. Los factores de protección de tipo comunitario son todos aquellos factores que se encuentran relacionados con las características contextuales del ambiente en donde se desarrollan o conviven los sujetos. Se ha demostrado que aquellos individuos que viven en zonas con un bajo índice delincuencial poseen menores probabilidades de consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Del mismo modo, aquellos sujetos que viven en zonas donde existen bibliotecas, iglesias o campos deportivos cuentan también con menores probabilidades de consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Ahora, ya sabes qué son los factores de riesgo y protección para el consumo de sustancias psicoactivas. Gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.